Lupa Universate. Según informó el Banco Central de Venezuela, nuestro país salió del ciclo hiperinflacionario en el que se mantenía desde 2017 al registrar en diciembre de 2021 una inflación de 7,6% y acumular 12 meses continuos con un incremento de precios por debajo de 50%. La cifra notificada por el Banco Central de Venezuela convirtió a diciembre de 2021 en el cuarto mes consecutivo con una inflación de un solo dígito, después de que en el mes de septiembre pasado la misma fuera de 7,1%, en octubre de 6,8% y de 8,4% en noviembre. El Banco Central de Venezuela señaló que la inflación acumulada de todo 2021 fue de 686,4%. ¿Cómo traducir esto a los ciudadanos? ¿Podemos esperar otras mejoras en la economía del país para este 2022? Precisamente para conversar sobre este y otros temas, recibimos nuevamente en nuestro programa al profesor Luis Zambrano Sequín. Él es doctor en economía, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Profesor Zambrano, gusto en tenerlo con nosotros nuevamente. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a todos ustedes y a sus oyentes. Bueno. Profesor, ¿hasta qué punto es una buena noticia lo reportado por el BCB sobre la inflación de diciembre? ¿Realmente hemos salido del ciclo hiperinflacionario? Bueno, eso es muy relativo en el sentido de que hay varias definiciones de qué es una economía hiperinflacionaria. Y lo que normalmente se hace es que se han establecido algunos parámetros cuantitativos para determinar eso. Y aún así hay varias definiciones cuantitativas, digamos, ¿no? Una de ellas es que se le debe a un economista de apellido Kagan, que escribió en los años de 1955 un trabajo, digamos, donde intentó por primera vez definir en términos cuantitativos la hiperinflación, pero ese trabajo estaba muy enmarcado en el contexto de la economía mundial, que por cierto en ese momento las tasas de inflación eran relativamente elevadas en casi todos los países en comparación a lo que hoy son. Y él estableció, bueno, como criterio que una economía que registrara una inflación mensual por encima del 50% se consideraba una economía que había entrado en hiperinflación. Posteriormente se han establecido otros criterios en muchos países y muchas agencias internacionales utilizan el criterio de que una economía que tenga 100 o más por ciento de inflación durante 3 años se considera que es una economía que está en situación hiperinflacionaria. Entonces, de acuerdo a esos criterios, de acuerdo al criterio al primero que mencioné, bueno, se consideraría que la economía venezolana habría dejado de estar en hiperinflación. Según el segundo criterio, no, continuaríamos todavía, porque en la mejor hipótesis en relación a la evolución de la inflación este año, en el 2022, se calcula que en promedio Venezuela podría terminar, en el mejor de los casos, si incluso la política de estabilización que el gobierno ha emprendido tuviese un rotundo éxito, terminaríamos probablemente con una inflación de un 130 o 140%. Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre esas proyecciones, profesor. Volviendo al tema de los resultados de 2021, algunos expertos han señalado que la estabilización del dólar contribuyó a la disminución de la inflación en los últimos meses de 2021. ¿Qué más sucedió en la economía venezolana que permitió que este fenómeno de reducción del incremento del índice de precios al consumidor ocurriera? Bueno, fíjate, el tema fundamentalmente es que la hiperinflación venezolana y en general la hiperinflación como fenómeno es un fenómeno monetario que está íntimamente ligado a la forma como el gobierno financia sus gastos. En el caso venezolano, ya desde el 2015, pero sobre todo a partir del 2017, el gobierno empezó a financiarse masivamente desde el Banco Central, o sea, con emisión monetaria del Banco Central. Evidentemente, la desaparición o la superación de una situación hiperinflacionaria está también muy ligada al hecho de que el gobierno reduzca las presiones sobre el Banco Central para que el Banco Central lo financie.
Y eso es lo que es un factor, digamos, que ha incidido en los últimos meses en la reducción de la tasa de inflación en bolívares, porque podemos hablar después de eso, pero es que ahora la economía venezolana es una economía de multimoneda y la tasa de inflación depende mucho de qué estamos hablando. Si estamos hablando de las transacciones medidas en bolívares o de las transacciones que se realizan y se miden en otras monedas, como por ejemplo el dólar o el peso colombiano o incluso el oro, etcétera, que son también en Venezuela hoy elementos que se utilizan para las transacciones. Entonces, en los últimos meses se ha reducido en forma importante la emisión monetaria del Banco Central para financiar al gobierno. Y eso evidentemente ha tenido una implicación. Por otro lado, hay efectivamente una conexión entre la inflación en medida, digamos, en bolívares, las transacciones que se realizan utilizando el bolívar y la evolución del tipo de cambio. Y el gobierno, el Banco Central ha venido interviniendo en el mercado cambiario con el objeto de reducir la tasa de depreciación del bolívar, que se ha continuado devaluando, pero a un ritmo bastante menor. Y por otro lado, han estado ingresando una mayor cantidad de divisas a la economía venezolana como resultado de varios factores. Uno, por supuesto, es la recuperación de las remesas, que ahora se han convertido en una fuente importantísima para explicar cómo evolucionan la cantidad de dinero en este caso, de divisas que están circulando en la economía interna, como consecuencia, por supuesto, de la emigración y el hecho de que los países donde estos emigrantes están ahora desarrollando alguna actividad, pues han empezado a recuperarse de las consecuencias de la epidemia. Pero por otra parte hay también factores que tienen que ver con el hecho de que ha retornado algo de capital como consecuencia de las propias sanciones. Las sanciones han producido, entre otras cosas, ese efecto. Es decir, por un lado, ahora es más difícil para quienes quieren exportar capital desde Venezuela, como consecuencia de las sanciones, invertir ese capital afuera, y por otro lado, muchos capitales han estado amenazados, a muchos inversionistas o poseedores de recursos externos se les ha complicado muchísimo las transacciones afuera o el mantener el dinero afuera, y eso también ha incentivado cierto regreso de dinero, digamos, de capitales, y que han implicado pues un incremento también en el flujo de divisas. Profesor Zambrano, vamos a hablar ahora del ciudadano común. Pareciera que cuando la gente va al mercado le cuesta percibir esta disminución de la inflación. ¿Se sigue entonces perdiendo el poder de compra del bolívar? ¿Qué debe pasar para que ese ciudadano sienta que la economía efectivamente mejoró y que eso redunda en beneficios para él? Bueno, en primer lugar, lo que hay que entender bien es que la economía venezolana ha cambiado sustancialmente, en el sentido de que ahora tenemos, digamos, nos movemos, digamos, como en dos dimensiones, ¿no? O sea, hay unos ciudadanos que se mueven aún en una economía donde los precios y las transacciones se realizan en bolívares. Pero hay otros ciudadanos que se mueven y hacen sus transacciones en una economía donde esas negociaciones, digamos, y los precios se determinan en otras monedas, fundamentalmente dólar, en el caso, digamos, de ciertas áreas del país, sobre todo las áreas centrales, o se realizan en pesos colombianos en el área fronteriza con Colombia, o en reales brasileños, o en oro en la zona, por ejemplo, del sur del país. Entonces, tenemos para decirlo de alguna manera, dos grandes áreas, digamos, la que se mueve en bolívares y la que se mueve en otras monedas o otros signos monetarios. Y ahí tenemos dos ritmos distintos de variación de los precios. Una cosa es entonces, tenemos que hablar de la tasa de inflación
que mide la variación de los precios en bolívares y de otra tasa de inflación que mide la variación de los precios en dólares. Entonces, evidentemente, eso tiene significados muy distintos dependiendo de si el ciudadano del que estamos hablando recibe sus ingresos en bolívares o si por el contrario recibe sus ingresos en otras monedas, el dólar o otras divisas como mencioné. Entonces, ahí tenemos dos mundos distintos. Si estamos hablando, por ejemplo, y en el mejor de los casos, como decía antes, en las proyecciones de la inflación en Venezuela, dicen que la variación de los precios en bolívares, porque ahora tenemos que precisar eso, va a ser en promedio, en el mejor de los casos, un 130, un 140%. Bueno, evidentemente eso tendrá un significado muy importante, o seguirá teniendo un significado muy importante para aquel que recibe sus ingresos en bolívares. Pero si te mueves en el mundo, digamos, de las otras monedas, lo que es relevante para esos ciudadanos es la variación de los precios, evidentemente, en dólares, por ejemplo, o en esas otras divisas que mencioné. Finalmente... y ahí estamos hablando, perdón, para terminar, sí, perdón. de que probablemente una tasa de variación de los precios medidos en dólares, por ejemplo, podría estar en el orden del 10-12%, en el caso venezolano. ¿Y eso beneficiaría a qué porcentaje de la población que se mueve en ese rango? Bueno, no tenemos unas cifras claras de cuántas personas se mueven, digamos, en el mundo del bolívar y cuántas personas o agentes o empresas se mueven en el mundo del dólar. Pero lo que sí lo que tenemos más o menos algunas ideas es que aproximadamente entre un 65 y un 70% de las transacciones hoy en Venezuela se están realizando o midiendo y realizando en divisas. Es decir, aproximadamente entonces un 30%, un 35% se siguen haciendo en bolívares. En cuanto a las transacciones, ¿no? Ahora, en cuanto a la cantidad de dinero que está circulando en la economía, cuánto estaría circulando en dólares y cuánto estaría o en otras monedas y cuánto estaría circulando en bolívares, aproximadamente se estima que entre un 78 o un 80% del dinero, digamos, de la oferta monetaria, para decirlo de alguna manera, y entiendo que el concepto probablemente no es muy claro, pero la cantidad de dinero que puede estar circulando en la economía es aproximadamente un 78-80% en divisas. Profesor Zambrano, queda claro entonces que la dolarización será la que seguirá marcando el ritmo de los resultados de la economía venezolana y de la inflación. Se nos agotó el tiempo, pero le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta edición de Universate. Gracias por estar con nosotros. Un placer, pues, y saludos. Teníamos en línea telefónica al profesor Luis Zambrano Cequín. Él es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB. Lupa Universate.